De acuerdo a lo indicado, vamos a partir por precisamente dilucidar qué entendemos por ciberespacio. Vamos a ver que para nosotros lo más común de encontrar es la expresión del ciberespacio mediante servicios. Servicios, por ejemplo, de Internet, que es la parte más amplia. Estamos más o menos ya casi unos 30 años de tener Internet. En Bolivia, en 1994, se ha empezado a tener este acceso a la red mundial. Tenemos la mensajería, por ejemplo, que ya existía en algún momento, junto con el correo, que si hablamos en términos temporales, hemos empezado enviando correos y precisamente ha sido uno de los primeros temas que se ha realizado en el Internet. Luego ha estado la mensajería y hoy en día quizás es uno de los servicios que más utilizamos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no tiene un WhatsApp en su celular? Y está, como decimos, incluso se han generado muchos verbos que con seguridad no existen en el diccionario de la Real Academia Española. Nos estamos whatsappeando, decimos. La red social Facebook, lo propio, ha crecido y es una expresión de este ciberespacio. Entonces nosotros cuando ingresamos a la red social estamos en un espacio digital, compartimos, intercambiamos fotografías, vemos videos y demás. Entonces hoy en día no solo es un intercambio pasivo, sino interactuamos con grupos de personas, por ejemplo con multimedia, y está el famoso YouTube. Pero esto ha ido evolucionando. Esto ha ido de alguna manera en el paso del tiempo, ha ido creciendo en términos de uso masivo y por supuesto en términos de protección y de seguridad. En algún momento se hablaba, por ejemplo, ustedes han visto en algunos medios, que los computadores eran inmensos cuartos con maquinaria grandes. Pero todo esto se ha ido reduciendo y de alguna manera esto se ha ido masificando. Entonces tenemos diferentes momentos de tiempo. Y precisamente este año 2020 hemos marcado un hito que está separando. Ahora estamos hablando prácticamente de lo que ha sido la tecnología y el ciberespacio antes de pandemia y estamos en este momento, estamos durante la pandemia, estamos en ese momento tenso de si estamos saliendo o no. Y por supuesto después va a venir el momento de post-pandemia. Entonces la tecnología ha ido evolucionando junto con el computador. Si antes teníamos computadores grandes, hoy utilizamos, por ejemplo, teléfonos inteligentes. Esto nos ha obligado a migrar de un uso esporádico, por ejemplo, antes de la pandemia, y esto hablamos en términos generales. Quizás muchos ya estaban con una intensa actividad en el ciberespacio, pero la gran mayoría de la población está como preparándose a un viaje y está viajando al ciberespacio. Lastimosamente, este año ha sido como que una migración caótica hacia el ciberespacio. En las imágenes hemos colocado dos situaciones muy diferentes, una fila ordenada para tomar un vuelo y un momento donde todos quieren abordar y subirse al ciberespacio. Entonces ahora no es un tema de elección como ha sido antes de la pandemia, ahora es una necesidad. Entonces tenemos esta situación que estamos viviendo desde este año 2020 al 2030, donde esto está creciendo, se está masificando. Entonces se está impulsando, por ejemplo, las ventas por Internet, se está intensificando el intercambio comercial por Internet. Y esto está haciendo que de ser compradores de bolsa, vamos a decir compradores físicos, estamos siendo compradores digitales. Pero esto está avanzando, entonces esto no va a cambiar, esto se va a masificar de una manera mucho más intensa, porque se ha visto que favorece ciertos tipos de comercio, agiliza, da seguridad y demás. Pero ahí está la situación de riesgo. Así como cuando nosotros vamos a viajar, nos preparamos para el viaje, hacemos maletas, preparamos documentación, por ejemplo, un pasaporte, una visa. Lo propio, para subirnos al ciberespacio tenemos que aprender ciertas reglas, tenemos que aprender de ciertos riesgos, tenemos que tener ciertos controles. Y esa es parte de la responsabilidad. Nos estamos subiendo a un espacio que quizás no lo conocemos con intensidad, con detalle. Entonces, a veces es un poco también falta de tiempo que nos podría llevar a una situación irresponsable de estar empujando a toda la población hacia este mundo digital, una sociedad en el ciberespacio. Veamos, por ejemplo, les decía que esto está cambiando. Actualmente en Bolivia tenemos, por ejemplo, casi 11 millones de conexiones. Las 11 millones de conexiones a Internet están un poco agrupadas en conexiones en Santa Cruz, La Paz, Oruro y el resto de los departamentos. Entonces, esto está mostrando que prácticamente existe una conexión de Internet por cada
por cada miembro o por cada ciudadano en Bolivia, ¿no? Que somos casi 11 millones. Fíjense, por ejemplo, estos son estadísticas, estos cuadros son de estadísticas de lo que entra y sale de Bolivia. Entonces, cuando ustedes se conectan y ponen www.estadosunidos.com, por ejemplo, es una conexión que va desde Bolivia hacia un servidor de Estados Unidos. Cuando ustedes ven una película, está bajando un dato y está pasando por un control que tenemos a nivel país de cuantificación y está entrando. Entonces tenemos el tráfico de entrada y el tráfico de salida. En los gráficos podemos observar, por ejemplo, durante la pandemia ha habido como un bajón, fíjense, entre febrero y marzo, pero en el mes de abril, mayo y junio esto ha crecido. Los colores muestran diferentes operadores como Tigo, Entel, AIX, Viva y demás, pero todo ha crecido, todo el tráfico. Entonces, cuando hablamos que la pandemia ha incrementado, tenemos datos concretos de que el tráfico internet ha crecido. Por ejemplo, tenemos estas estadísticas también muy relevantes. La red social Facebook tiene casi más de 3 millones, ¿no? En cuanto a visitas, en cuanto a gigabytes, ¿no? En este caso es la cantidad de datos que se han traficado hacia Facebook. Luego viene la red, que en realidad es una mezcla entre mensajería y red social, lo que es WhatsApp. Tenemos navegación por internet, lo que son unos HTTPs, y tenemos YouTube. Entonces son sitios que están siendo visitados con mucha mayor frecuencia en Bolivia durante este tiempo. Otro dato muy importante que debemos tomar en cuenta, que el 94% de las conexiones en Bolivia se realizan por teléfonos móviles. Entonces, si en algún momento los computadores tenían una relevancia, hoy en día están creciendo el indicador de teléfonos móviles. Todos estos datos son de ATT, ¿no? Nuestra Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, que genera estas estadísticas. De las estadísticas internacionales, por ejemplo, en el mundo se ha visto que los celulares han ido tomando más relevancia como un instrumento de conexión al Internet. Pero en un momento, fíjense, en un momento de tiempo, en precisamente abril, donde ya estábamos en cuarentena, no solo en Bolivia, sino creo que en todo el mundo, han empezado a darse todo lo que es teletrabajo y teleeducación. Y eso es mucho más cómodo hacerlo en computador. Entonces han habido unas ventas y ha habido un incremento del uso de los computadores como medio de conexión al Internet. Entonces, esto es importante y va a ser relevante, vamos a ver más adelante el uso, porque es diferente estar en la cama echado y estar viendo una red social en el celular, o es diferente sentarse en una mesa y estar con el computador. Hasta el estado anímico de las personas varía en estos solo 2 momentos que hemos puntualizado. ¿Conoces tu mundo digital? Sin duda va a ser una pregunta que vamos a dejar. Tenemos un cuestionario en la plataforma, en la manera en la que estamos impartiendo esta presentación. Les vamos a mostrar el enlace, ¿no? Quien nos colabora en la ciudad de Oruro les va a mostrar el enlace para que ustedes puedan realizar un pequeño test. Les decía, nos estamos subiendo a un viaje prácticamente sin retorno. Nos estamos integrando a la sociedad digital. Entonces tenemos que conocerla. Por supuesto que esto va a ser diferente en función de la edad, ¿no? Por ejemplo, mi persona pertenece a esta generación X, la generación que nació y creció con un televisor de esos que había que cambiar, ¿no? Como una matraca, tac, 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 teníamos que cambiar los canales. Somos generación todavía de a pie, decimos, pero tenemos por detrás de nosotros la generación Y, la generación Z, los famosos millennials, la generación alfa que está viniendo, ¿no? A partir del año 2000, que son generaciones, decimos, nativamente digitales, donde la lógica del ciberespacio es diferente. Y esto está cambiando y tenemos que adecuarnos por cuanto la pandemia nos ha puesto a todos juntos. Fíjense, por ejemplo, una situación que se ha dado con la red TikTok. Ustedes han debido escuchar y han debido ver que los jóvenes antes de pandemia utilizaban mucho esta red que tenía un predecesor antes de TikTok, donde la gente cantaba, ¿no? y hacía todas sus piruetas en videos de 1 minuto. La pandemia ha hecho que muchas personas de generación Y y generación X, incluso lo que se conoce como los baby boomers o la tercera edad digital, se ha integrado. Ahora la red TikTok ya no tiene una edad específica. Todos se subieron a ese carro, todos están haciendo videos y participando. Entonces, la sociedad, el ciberespacio nos está marcando ya un tema cotidiano,
quizás gran parte de la población en las zonas urbanas, desde que se levanta, se conecta a este ciberespacio. Tiene presencia a través de sus usuarios, a través, ¿no?, de las cuentas que maneja en diferentes servicios. Entonces va a ser importante siempre considerar que este viaje sin retorno se llama ciberespacio, se llama mundo digital.